Nahum de Ávila. Nahum, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos tempranito el sábado. Excelente, Edgar, muy bien. Feliz de estar nuevamente por acá acompañándolo. Ay, Y, me encanta ese tono barranquillero, niño. y que te da pena la videocámara, estás en camita A todavía. ver, ¿Qué pasó? déjame, listo, ahora sí. Ah, ahí está. Perfecto, aquí No, Véalo, estamos. vea, 11 años, ¿no te dije? digamos, yo aquí comenté, perdóname la pregunta, pero es que eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Sí, bueno, esa pregunta, esa respuesta todavía es clasificada. Ni Edgar la sabe. Ve, ¿y pintaste No, la pared verde para el green ¿broma? background o porque te No, gusta el color? no, el color estaba así, me pareció interesante el color. Pero ahora que lo mencionas, le puedo dar esa utilidad. Exacto, hay mucha gente, que acá en Estados Unidos mucha gente ha hecho eso, han pintado sus paredes verdes para tener la pantalla, el green background y bien chévere, no tiene ningún Buena problema, me idea, pareció espectacular. claro que sí. Eh, pero Bueno, Nahum, antes de empezar, ¿cómo te ha ido en Barranquilla? Cuéntanos un poco de ti, tan joven en este mundo de ciberseguridad, aún para la gente de América Latina que te está conociendo. Bueno, te cuento que, bueno, por acá en Barranquilla todo bien, pues ya retomando a la nueva normalidad, como le dicen por acá después de la pandemia, aunque todavía sí hay que cuidarnos aún. Y no, Aún pues más, aún sí, más. claro, por Sí. supuesto, y no, y yo en este tema de la ciberseguridad, pues ya llevo unos 5 o 6 años en todo este tema. He trabajado con diferentes empresas y grupos del Estado también entrenándolos en temas de respuesta a incidentes. Eh, Normalmente cuando no estoy en algún proyecto, estoy aquí dando alguna charla, alguna conferencia, es como mi segunda pasión, todo este tema de los eventos. Y como te decía Edgar, también organizo un evento en el cual Edgar nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, aquí hoy feliz de estar nuevamente para compartir un poco de mi experiencia con todos los asistentes. ¿Qué vamos y a Maritza, encontrar? Sí, Maritza, cuéntame, que Edgar. Nahum colocó unas fotos esta semana que estaba Sí. dando unas clases de OSINT para la policía en Sí, Bogotá, correcto. la nacional Sí, sí, para unos grupos de inteligencia de la Policía Nacional, correcto. imagínate, instructor del grupo de inteligencia de ¿Y se puede policía. saber qué temáticas pues das o qué Sí, es el claro, curso? pues se centró en cómo aplicar el tema de los SIN para la investigación de ciberdelitos. Entonces, OSINT. pues, OSINT es claro, Open Source Intelligence, donde claro, encuentran información tuya que tú ni siquiera sabes que existe en Internet y lo hacen para hacer Ok. seguimiento, para buscar pues, los exacto. hackeadores, como dices tú, Maritza. Sí, entonces fue centrado en eso, en más allá de las herramientas comerciales, en utilizar lo que se tiene a la mano para coger y desarrollar una buena investigación judicial. Exacto. Son temas interesantes. Y de nuevo, en todo el mundo, yo tuve a un amigo mío que lo traje a Colombia para dar una de esas clases el año pasado, a Joe Gray, y yo creo que aún lo Sí, debe conocer, una eminencia en el tema de OSINT. claro que sí. Y ellos utilizan eso, una red de esta clase a nivel mundial para buscar, ¿cómo se dice? Pedófilos, ¿cómo se dice? Pedófilos, Pedófilo, sí. Para pedófilo. buscar los pedófilos y para buscar personas perdidas a nivel mundial. Entonces, es una labor muy interesante que hacen utilizando tecnología, utilizando temas de ciberseguridad para el bien pues, de las personas. Así que ¿Cuáles son esos delitos que más hay aquí en Colombia, Naum? Bueno, aquí en Colombia, pues los que más se presentan son relacionados al uso de redes sociales para, por ejemplo, cometer ilícitos como venta de tarjetas de crédito, contactar a, como lo decía Edgar, temas de pedofilia, cualquier tema relacionado con fraude es muy utilizado el tema de redes sociales. Y adicionalmente a eso, pues ahora mismo se está viendo un aumento de uso de dominios OpenNIC, que son estos dominios .bazar, .top, a ver, hay punto shop, que no son dominios que están comunes. regulados por la ICANN, por ejemplo, que son los que regulan los dominios normales, sino son dominios de uso libre, de uso gratuito, y los servidores tampoco son servidores que se puedan, digámoslo de cierta manera, manipular porque son servidores privados. Entonces, Ajá. actualmente ese es uno de los principales desafíos a los que se está enfrentando Colombia, las autoridades de Colombia en general, porque es muy complicado controlar este tipo de sitios comparado con los sitios normales que se pide una orden judicial y bajan el sitio web a los días. Ujú. Entonces,
pues ahí estamos, en eso básicamente se basó parte de lo que les enseñamos a los muchachos que nos acompañaron en el entrenamiento, a que aprendan nuevas cositas, a que piensen como los malos. Pero Que mira ese que es uno el va tema. a pensar así, Edgar, es que verdad, ayer lo que hablábamos con Sí, Andrés, uno no sabe nada de esto, uno es exacto. analfabeta. Exacto, exacto. Y por eso también la idea que tiene Mintic con Auras y Fuentes, la de educar a la comunidad, al país y todo eso. Y por eso, pues yo me saco el sombrero a Nahum porque yo sé, él organiza ese evento en Cartagena y creo que lo ibas a hacer en Bogotá también. No sé si se Sí, pudo hacer. este año, claro. Sí, obviamente. Y yo sé exactamente lo duro que es, lo difícil que es armar esta clase de eventos virtuales y presenciales. Es una labor de amor que hacemos, pero estamos aquí es para eso, para educar Así es. a la mayoría de las personas que puedan llegar. Y si podemos trabajar con el gobierno, con Mintic, yo sé que Nahum con iSecurity Summit, nosotros con Tactical Edge estamos dispuestos a ayudar Por de cualquier supuesto. manera y también en la educación, no solamente la educación continua de los profesionales como nosotros, pero también para las personas que no están metidas en este medio, Maritza, como tú, en el área de comunicaciones, en el área de otros áreas. Entonces, muy interesante poder trabajar aquí. Pero bueno, estamos aquí con Nahum. Cuéntanos de Nahum, Maritza. Claro que sí, aunque pues ya se ha ido presentando en Nahum, porque me encanta, pues es consultor en seguridad informática con énfasis en respuesta a incidentes de análisis de malware, líder del capítulo, bueno, esto ustedes me dicen, ustedes lo dicen como OWASP o OWASP. OWASP. No, OWASP OWASP. 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 Pues claro, porque es como una sigla, entonces, ajá. Y presidente de la Ajá. corporación iSecurity Summit Colombia. Pero, ¿dónde estudiaste, Pues hay un Nahum? mosquito aquí. Bueno, ¿Dónde estudiaste yo, tú? yo aún continúo estudiando. Mis estudios todavía están en curso. Es algo que he dejado en segundo plano y que me han dicho como que termina, pero ahí vamos a paso lento, pero seguro. No, pero porque la Bachillerato, ¿no? carrera que, tan Sí, prominente que estás haciendo, y me imagino que también la experiencia te ha dado todas estas claro. posibilidades de ocupar estos cargos, de hacer todos estos nuevos relacionamientos a nivel empresarial con gente pesada a nivel mundial. Sí, sí, claro, ¿no? Todo se basa muchísimo en la experiencia que uno va adquiriendo a partir de todos los proyectos que uno va desarrollando. Así que igual también hemos tenido un buen apoyo de bastantes maestros excelentes que hay aquí en Colombia en el ámbito de la ciberseguridad. Así que vamos por un muy Qué buen bueno. camino. Oye, vamos a hablar de esto el día de hoy. Respuesta a incidentes en infraestructuras críticas, SCADA. Cuéntanos cuáles son esos temas puntuales que vas a manejar hoy en tu conferencia. Bueno, hoy vamos a hablar inicialmente de cómo se maneja una respuesta a un incidente, cuál es la estructura que deberíamos tener para realmente tener un buen plan de respuesta a incidentes. Vamos a analizar por encima un caso ocurrido aquí durante el transcurso de este año a una empresa colombiana que fue afectada con un ransomware que por poco afecta sus sistemas industriales, afortunadamente no. Entonces vamos a hablar un poco de qué manera nosotros podemos proteger estos sistemas HMI, todo de SCADA, los PLCs, todo este tema. Y finalmente vamos a hablar un poco del estado en el que debemos tener nuestro plan de respuesta a incidentes para que sea eficiente y con qué otras cositas podemos fusionarla, como todo el tema de ethical hacking o del Red Team. Excelente. Bueno, entonces la plataforma y táctica de hecho está en tus manos, Naum. Genial, déjame entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Yo te aviso. Listo, ¿me Sí, confirmas? en modo perfecto. Excelente. Perfecto, listo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces ya estamos hablando un poquito de qué vamos a ver el día de hoy. Pues ya por ahí nos presentó ahorita Maritza, por ahí hay unas redes sociales donde siempre estoy publicando contenido al respecto. E iniciamos entonces, para todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Iniciamos hablando de cuál es el panorama actual de la ciberseguridad. Yo diría que no solamente en Colombia, sino a nivel general. Esto que está aquí, yo normalmente siempre pongo cosas en lo que he visto durante mi experiencia, lo que me he encontrado en muchas compañías, partiendo de algo muy básico y es que
en muchas compañías no existe el conocimiento de la totalidad de los activos que tienen. Y esta es una de las principales fallas al momento de crear o diseñar un plan de respuesta a incidentes y asimismo al momento de responder a un incidente de ciberseguridad, por el simple hecho de que si no conoces qué es lo que tienes, tampoco vas a saber qué es lo que podrías o debes defender. Viene un segundo punto muy asociado a este y es la clasificación de la información y asimismo de los activos. Dentro de toda empresa debería haber, ya sea documentado, que es lo recomendable o lo que debería estar establecido, la clasificación de la información que se maneja y de los procesos que se manejan por el nivel de criticidad. Entonces, partiendo de estos dos puntos, esto es como el pilar para entonces yo desarrollar lo que vendrían a ser las bases de mi plan de respuesta a incidentes. Y asimismo, cuando me ocurra un incidente que ojalá jamás les pase dentro de su empresa, yo voy a saber exactamente cuáles son los pilares por los que yo voy a empezar a desarrollar mi plan de respuesta a incidentes o el plan de recuperación sobre ese incidente. Sí es cierto que en muchas compañías existen controles. Entonces tienen su firewall, tienen, vamos a poner en el mejor de los casos, un IDS, tienen su base de antivirus, tienen como lo básico que tendría cada empresa. Pero entonces viene aquí una parte y que vamos a estar hablando mucho dentro de esta charla y es que cuando yo tengo muchísimos sistemas de seguridad dentro de una compañía y yo he invertido o la compañía ha invertido mucho dinero, los responsables o los que trabajan en el área de ciberseguridad a veces tienden a dormirse un poco por el simple hecho de tener sistemas muy buenos, claro que sí, sistemas comerciales que van a defenderte tanto perimetralmente como de manera interna tus sistemas, yo me tiendo a dormir. Porque yo digo, bueno, ahí tengo el IDS, ahí tengo un firewall externo, para que pase un ataque, eso tiene que ser un cero de que se vuele el firewall. De lo contrario, eso costó 500 millones de pesos, eso es lo mejor que hay. Y si nosotros nos damos cuenta, este es el principal error que cometen muchas de las compañías y lo digo porque he conocido compañías y experiencias donde tienen muy buenos sistemas de seguridad, pero lastimosamente al no saber administrarlos correctamente, o aquí entonces entra el otro punto, al no tener un plan de capacitación correcto para el personal que maneja estos sistemas, vamos a tener controles ineficientes. Es decir, toda esa plática que está invirtiendo la empresa en ciberseguridad no va a valer lo que de verdad debería por el hecho de no tener el personal capacitado y no tener un monitoreo o un seguimiento a las posibles anomalías que se presenten. Estas son todo esto que vamos a ver en este slide, por ejemplo, son las principales o los principales problemas a los que se enfrenta una compañía a estas dificultades que cuando tenga un incidente o al momento de armar su plan de respuesta a incidentes va o debe tenerlo muy presente porque es muy relevante. Entonces, luego tenemos auditorías pobres o nunca realizadas. Ojo que aquí estamos utilizando el término auditoría, no estamos hablando ni de ethical hacking, ni tampoco estamos hablando de ejercicio red team. La auditoría es algo totalmente diferente y normalmente la compañía hace una auditoría, los que de pronto están en una compañía fija, la hacen es cuando lo requieren para una certificación o por algún regulamiento que haya sacado X entidad que lo regule a ellos. Mientras tanto, las auditorías asociadas o las pruebas de ethical hacking asociadas a la seguridad de los sistemas y de su infraestructura no es o no está dentro del primer plano en los quehaceres o en los deberes de la compañía. Viene otro punto, entonces, que es la falta de interés por la seguridad. Y aunque yo lo puse aquí casi de último, yo creo que esta es la principal causa para que las empresas cuando les ocurre un incidente de seguridad no estén preparadas, porque vienen entonces las famosas frases que ya todos conocemos seguramente y es que mi información no es importante o a mí nunca me ha ocurrido un ataque o el sector de mi empresa no es tan relevante como para que le ocurra un ataque informático. Sin embargo, recordemos que los cibercriminales, eso es el tipo de objetivo que buscan. Normalmente el cibercriminal no se va a ir directamente a atacar el Banco de la República de Colombia, porque él sabe que a pesar de que ya hay muchísimo dinero o se puede manejar una gran suma de dinero, los sistemas de seguridad que tengan van a ser bastante fuertes y el nivel de capacitación que tengan las personas del Banco de la República en ciberseguridad debería ser muy bueno. Pero ahora, si nos vamos de pronto a Joyería La Perla, por poner un ejemplo,
Y vamos a ver que Joyería La Perla también maneja muchísimo dinero, pero él tiene ese pensamiento, esa falta de interés por el tema de seguridad. Entonces es ahí cuando el atacante va a ver que su target, a pesar de que no es tan importante o tan relevante como el Banco de la República, también puede representarle una muy buena ganancia. Y actualmente dentro del mundo de la cibercriminalidad y dentro del mundo del malware, el ransomware es lo que, como decimos acá en Colombia, lo que está mandando la parada. Por ende, el cibercriminal va a buscar ese objetivo, ese target que realmente le pueda brindar a él la suma de dinero cuando encripta la información, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Otro punto es que no hay plan frente a incidentes, no hay plan de continuidad del negocio, ni plan del famoso DRP. No existe eso dentro de la compañía. Normalmente aquí en Colombia tú vas a encontrar esta documentación en empresas, yo diría que en unas pocas medianas, pero en la mayoría vas a encontrarlo en empresas grandes. En el mejor de los casos, vas a encontrar empresas que ni siquiera tienen una buena documentación asociada a la respuesta de incidentes, sino que tienen un documento, especie de un manual paso a paso de unas cuantas hojitas que dice, en caso de un incidente, contactar al fulanito y contactar al departamento de ciberseguridad para que gestione el incidente. Y son cosas que he visto y que realmente no son una buena práctica, porque cuando llega el incidente, y lo vamos a hablar ahorita en la charla, las personas se vuelven locas, porque por más que tú leas el documento y tú le preguntes a él, ¿tú te sabes el documento de respuesta a incidente, el manual ese que está por ahí? Y no, sí, dice que hay que llamar a Edgar, después hay que llamar a Maritza y hay que notificarle al departamento de ciberseguridad para que tome acción. Pero entonces, cuando llega ese momento, las personas se les va a olvidar absolutamente todo. Y por eso viene una parte muy importante que vamos a hablar ahorita, que son los ejercicios reptil, los simulacros, la preparación previa a que ocurra realmente el incidente. Y por último, yo creo que no por ser el último es el menos importante, es muy relevante, creería yo, porque por lo menos aquí en Colombia uno ve mucho esta famosa frase y es que no existe el presupuesto para la seguridad. Muchas empresas, inclusive empresas grandes, te vas a encontrar que a pesar de tener unos buenos sistemas de seguridad, no existe ese presupuesto para la seguridad a nivel de capacitación para el personal, que es algo muy importante, ya lo comentábamos, tú puedes tener el mejor sistema de seguridad, pero si tu personal no sabe aprovecharlo al máximo, entonces de nada te va a servir haber invertido 200 millones de pesos en ese sistema. Aparte de eso, si tú, no sé, te llega a ocurrir un incidente de seguridad, vas a tener que correr a buscar un tercero, una empresa tercera, porque ninguno de las personas que tienes dentro de tu pool de ciberseguridad sabe respuesta a incidentes. Y es algo muy básico que, por ejemplo, tu equipo debería tener las nociones fundamentales de cómo proceder en caso de un incidente, fuera de lo que está en el documento de respuesta a incidentes. Ahora, para las empresas yo diría que de mediano hacia abajo, de las pymes y todo eso, yo considero que esta excusa de que no existe presupuesto hoy sigue siendo una excusa muy barata, porque existen soluciones muy buenas open source para que tú pongas unos buenos niveles de seguridad dentro de tu compañía. Por ejemplo, si tú no tienes para comprar un firewall de 300 millones de pesos, tú puedes optar por poner momentáneamente o mientras buscas una solución más eficiente, que igual esta solución es eficiente, un PFSense. Y con ese PFSense ahí tienes filtrado de paquetes, tienes un proxy, tienes tu firewall, puedes montar una VPN. Entonces no es excusa decir que no, yo no tengo presupuesto. El PFSense es totalmente gratuito. Lo único que te tienes que buscar es un servidor, incluso yo creo que montándolo en un computador, porque PFSense no consume muchísimos recursos, te va a ir de maravilla. Lo ideal es que no exista esa palabra de que no, yo no lo sabía. Hoy en día ya tenemos Google y en Google lo que tú no sepas, él es el que más sabe incluso de nosotros. Así que googleemos, averigüemos con nuestros conocidos de qué manera yo puedo asegurar mi infraestructura, así sea que no tengamos un peso, así sea que me toque aprender a mí, que soy, no sé, el ingeniero de sistemas en toda empresa, que es el que tiene que arreglar la impresora, instalar el antivirus, el de ciberseguridad, el forense, el que hace el número 10 en el equipo. Entonces, averigüémoslo
y busquemos la manera de por lo menos tener el principio de defensa en profundidad aplicada a nuestra infraestructura y que poco a poco vayamos fortaleciéndolo. Si bien es cierto de que de un día para otro tú no vas a volver súper seguro una empresa, sí puedes ir plantando unas bases que le van a servir como medida para fortalecer y mejorar el nivel de madurez que tiene la empresa. Así que tengamos eso muy en cuenta. ¿De qué va a depender el impacto de un incidente dentro de una compañía o dentro de un entorno informático? Sencillamente del nivel de preparación que tenga la compañía. ¿Y ese nivel de preparación en qué se resume? En la madurez en ciberseguridad, que está compuesta a su vez por todo el tema de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, ejercicio red team, tu documentación asociada a planes de respuesta a incidente, planes de continuidad, la capacitación a los usuarios. Y entonces aquí entramos en algo que es no solo capacitar al personal técnico de tu empresa, al que va a manejar los sistemas de seguridad, también se hace relevante que capacites a los usuarios que a fin de cuentas son lo que dicen el punto más vulnerable de entrada para un atacante. Pero yo creo que debemos cambiar esa perspectiva que tenemos tan fea, tan maluca del usuario, que no, el usuario siempre es el responsable del incidente, cuando muchas veces los culpables terminan siendo los mismos encargados de ciberseguridad por no tomar controles apropiados sobre la infraestructura que tienen, que ahorita vamos a ver con un caso práctico precisamente esto. Entonces, capacitación a absolutamente todo el personal, inclusive a la señora de servicios generales se le dice acá en Colombia. Esta persona también tiene acceso físico a la empresa, que recordemos que todo este tema de la ciberseguridad no se basa solamente en sistemas informáticos, se basa también en la seguridad física que tenga tu empresa, que la señora de los servicios generales puede ser manipulada mediante ingeniería social para meter una USB en un computador y esta persona tiene acceso. Normalmente las personas de este cargo tienen acceso a la gran mayoría de las áreas de la empresa, incluso a cuando está alguien en reunión, está un ejecutivo en reunión, ella entra, le deja su cafecito, su tintico y a veces hasta escucha lo que están hablando ahí mientras va barriendo, mientras está haciendo algo. Entonces, estas personas yo considero y siempre cuando voy a dar una capacitación en una empresa, yo solicito que las incluyan dentro del plan de capacitación. Así sea que estén una hora que vaya una temática enfocada exclusivamente a ellas, pero recordemos que cualquier persona que tenga acceso de la puerta hacia adentro de la compañía continúa siendo un vector para un atacante. Por último, tenemos los planes de mejora continua. Ahora vamos a ver en el ciclo de la respuesta a un incidente o de cómo prepararnos, que la mayoría de las empresas, a pesar de que realizan muy bien los primeros tres pasos, se quedan en lo último, que son las actividades post-incidente, por tener el pensamiento de que como ya se solucionó todo el incidente, entonces ya no es necesario continuar con el proceso de mejora continua. Y vamos a ver que a la final este procedimiento de mejora continua es el que va a evitar que a ti y a tu infraestructura, posteriormente a que realices toda la recuperación de tus sistemas, te vuelva a ocurrir. Entonces aquí es donde viene un error garrafal, como decimos por acá. ¿Cuáles son las 4 fases que debería tener un plan de respuesta a incidentes óptimo? El primero es la preparación, posteriormente el análisis y la detección, contener, erradicar y recuperar, que es una de las fases más importantes, y por último las actividades post-incidentes, que es donde comentábamos que las personas normalmente se quedan ahí, se duermen por alguna extraña razón, alguna mágica razón. Entonces, antes de que te ocurra todo el tema de un incidente de ciberseguridad, antes de que ataquen tu infraestructura, tú deberías tener un checklist o una lista con estos punticos. La gestión de los activos de información, ya lo comentábamos, que es algo que muchas de las empresas no tienen. Muchas de las empresas no tienen un inventario de todos los activos que tienen, de las licencias que tienen. Dice, ¿cuántos equipos tienes aquí dentro de la empresa? No, yo tengo como unos 50 equipos. Normalmente uno llega a una empresa y le preguntas al encargado de, no sé, de microinformática o de la infraestructura de la compañía y esa persona no sabe exactamente cuántos equipos tiene, ni hablando de infraestructuras medianas. Cuando son infraestructuras grandes, pues claramente es muy complicado esto, pero no saben cuántos equipos tienen, no saben cuál es el antivirus que tienen. Imagínate, si son los encargados de infraestructura, no saben realmente cuál es el antivirus que tienen, ni si está actualizado, entonces uno tiene que llegar a revisar todo ese tema.
Lo primero es tener una buena gestión de los activos de información y, por supuesto, luego documentar todo eso. Aquí es donde viene la documentación, que son un manual de capacitaciones, un plan de análisis de vulnerabilidades periódicos, el plan de respuesta a incidentes, políticas de seguridad informática y de la información, lo que le conocemos normalmente a lo que yo le digo muchas veces el papel muerto, porque queda solamente en papel y no se aplica en muchas de las compañías y es una triste realidad, porque detrás de ese poco de papel muerto probablemente hubo un consultor que se trasnochó haciendo toda esa documentación. Entonces es importante primero valorar que ese dinero que tú le pagaste al consultor es para beneficio tuyo. Entonces, toda esa documentación que queda ahí muchas veces tú le preguntas al encargado o a las personas que deberían conocer la documentación y ni siquiera saben que existe el documento. Es algo que debemos tener muy presente. Las campañas de concientización, antes de que ocurra el incidente, ya lo estábamos comentando ahora, capacitar a todas las personas, a todo el que pase de la puerta de la empresa hacia adentro, que tenga un vínculo con las personas y con los sistemas de la compañía para evitar de que sea en primera instancia el vector por donde el atacante ingrese a nuestra compañía. Posteriormente a eso, entonces ya viene algo que son los simulacros, los ejercicios Red Team, que es algo que las empresas ahora están empezando a utilizar muchísimo porque se han dado cuenta, y ahorita vamos a hablar de esto a profundidad, de que esto del ethical hacking, a pesar de que es muy bueno y todavía sigue siendo muy eficiente, no te permite tener el alcance real de lo que haría posiblemente un atacante dentro de la compañía. Y ahorita entramos en detalle en todo esto. Monitorear todos los procesos que se efectúan o se realizan dentro de la compañía también pasa a ser algo muy relevante. De saber cuál es el origen, el intermediario y el fin de la información que se envía de un punto a otro, te va a servir a ti para saber de qué forma yo puedo clasificarla y asignarle de pronto un nivel de confidencialidad o de criticidad a esta información que se está enviando. En muy pocas empresas he visto este tema de monitoreo de los procesos y normalmente tú no sabes cómo funcionan los procesos de tu compañía, pero el atacante llega a conocerlos mejor que tú y mejor que el que hace el proceso. Y de esta manera es que se puede aprovechar de un proceso vulnerable dentro de la compañía entre humanos, no estamos hablando entre sistemas de que existe una vulnerabilidad, sino entre humanos, y ahí es cuando vienen los famosos ataques de spear phishing, porque el atacante ya conoce la rutina, ya te vuelves predecible para él y de esta manera puede aprovecharlo. Y por último, la gestión de riesgo, y esto va muy de la mano con el análisis de vulnerabilidades y los planes de ética al hacking. Posteriormente a que yo realizo eso, entonces obviamente el consultor o la empresa o el software que utilizaste te va a entregar a ti un informe. Aquí es donde yo tengo que ver de qué manera yo puedo gestionar el riesgo o puedo repartirme el riesgo dentro de la empresa de forma de que en caso de que ocurra un incidente de seguridad, el impacto no sea tan fuerte como lo sería si yo no hubiera hecho nada con ese riesgo, básicamente. Bien, mientras entonces que llega el ataque, mientras el atacante ya está a punto de atacarte, que obviamente tú no lo vas a saber, entonces yo tengo que verificar todo esto que hemos hablado acá. Y para eso debería existir un proceso o un procedimiento dentro de la compañía donde una persona se tome la tarea de verificar que esté aplicado esa documentación y todo esto que estábamos hablando acá, que se haya realizado cada cierto tiempo, periódicamente. Por ejemplo, el tema de las capacitaciones, yo normalmente recomiendo que como mínimo entre cada 3 a 4 meses se esté realizando una capacitación dentro de la compañía y que estas capacitaciones no solamente sean que vaya la persona a hablar 1 hora, 2 horas ahí, sino que sean algo más dinámica, que se lleven ejercicios, que se lleven casos prácticos que obliguen a las personas a participar y a que se den cuenta cómo funciona, por ejemplo, un ataque de phishing. Todo el tema de análisis de vulnerabilidades, pruebas de ética al hacking y gestionar esta vulnerabilidad, ya esto lo hablamos anteriormente. Durante el ataque llegó el desafortunado día en el que te atacaron, entonces lo primero que yo voy a hacer es identificar cuáles fueron los dispositivos o los activos que están afectados dentro de mi compañía. Luego de esto yo voy a tomar las medidas de contención, que esto ya va a depender netamente de lo que está documentado dentro de mi plan de respuesta a incidente. En este punto ya tú debes estar
preparado y enfocado para saber qué es lo que vas a hacer. Nada de entrar en pánico, ni correr, ni empezar a llamar al jefe que te atacaron. Ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer y debes efectuar ese procedimiento. Iniciar todo el tema de la desinfección, aquí ya depende mucho si lo hace internamente la empresa o si ya tiene dentro de su plan de respuesta a incidentes un tercero que le va a ayudar con todo esto. Verificar que todo haya quedado erradicado, es decir, que se haya desinfectado totalmente y verificar de nuevo. Ya les voy a decir por qué esto de verificar de nuevo. En un caso de una compañía que fue afectada por un ransomware, ellos pasaron el antivirus para que detectara exclusivamente una muestra que se creaba en los equipos que habían sido infectados. Entonces el antivirus claramente detectaba las muestras que estaban en los equipos y las eliminaba. Pero luego de que se restauraron los equipos, una semana después volvieron a infectarse nuevamente con el ransomware. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Analizaron los equipos a fondo y vamos a ver que el atacante fue tan astuto de que no solamente dejó una muestra asociada o un archivito asociado al ransomware, sino que empezó a desplegar gusanos y troyanos por todo el equipo. Cosa de que si te quitaban o te eliminaban una puerta de acceso, él ya tenía como 6 más. Les tocó hacer una desinfección total y muy lenta de cada uno de los equipos, cosa de que quedaran totalmente limpios. ¿Y por qué pasó esto? Porque no se verificó de nuevo. Es decir, yo desinfecté mi equipo, lo reinicio, veo que lo reinicio, le hago un escaneo total al equipo para detectar si tengo alguna muestra de malware y posteriormente que yo haga eso, lo voy a reiniciar de nuevo y ahí sí, en teoría, debería quedar ya todo saneado. ¿Por qué digo en teoría? Porque nunca vamos a tener la certeza de que el sistema va a quedar 100% seguro. Eso sería mentir acerca de eso. Después de que te ocurre el incidente, eh, viene el tema de monitorear las actividades post-incidente que muchas empresas no realizan. Si, por ejemplo, el ataque fue por el escritorio remoto y tú no puedes cerrar el escritorio remoto porque es un aspecto fundamental dentro del día a día de tu empresa, lo que yo debo hacer entonces es establecer un sistema que me monitoree las entradas y las salidas de sesiones de cada uno de esos escritorios remotos que yo tengo dentro de la compañía o buscar alternativas. Aquí es donde viene la otra parte que es verificar los posibles cambios que haya realizado dentro de mi infraestructura. Si de pronto era un ransomware, verificar que todas las copias de seguridad hayan quedado correctamente restauradas, que no tenga ningún problema con algún archivo que sea crítico dentro de los sistemas. Recuperar, pues en este punto lo ideal es que ya tenga recuperado y ya esté nuevamente operativo toda la empresa o por lo menos lo necesario para que esté operativo. Por último, viene concientizar. En este punto, las personas deben ser conscientes y deben tener un entrenamiento muy delicado donde se les explique qué fue lo que sucedió, de qué forma pudo haber sucedido en caso de que no se haya determinado y de qué forma se puede evitar de que esto vuelva a suceder nuevamente. Y por último, para finalizar, ahora sí, entonces, el iniciar de nuevo con el antes de, es decir, nos vamos a devolver a todo esto. Aquí es donde entra el plan de mejoramiento continuo. Yo voy nuevamente a verificar que mis activos de información estén correctos, la documentación esté actualizada y recuerda que entonces el plan de respuesta a incidente luego del incidente también debe actualizarse, que las campañas de concientización que se realicen periódicamente en la compañía ahora vayan enfocados un poco más al incidente que sucedió y en cómo se puede mejorar y evitar todo este tema de la seguridad en la compañía. Lo mismo que los simulacros, los monitoreos de procesos y la gestión de riesgos. Hablemos de las infraestructuras actuales que uno encuentra dentro de la mayoría de las compañías. Yo lo describo de una manera y yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Yo normalmente cuando llego a una empresa y empiezo a ver la cantidad de diferentes sistemas operativos que hay, tienen hasta 2 antivirus en un equipo, yo digo que es un zoológico, que tienen un zoológico en la empresa, una infraestructura que es un zoológico. Y el resultado de esto es que se vuelve mucho más complejo poder monitorear y asegurar este tipo de infraestructuras. Porque si tú tienes dentro de la empresa 50 máquinas Windows 10, pero solamente tienes, así sea, 5 máquinas Windows XP y 2 Windows 7, a partir de ahí tu empresa va a estar totalmente desprotegida. Así sea que tú tengas un monitoreo constante sobre esas máquinas, en algún punto va a salir un zero day para estos sistemas operativos que ya no tienen soporte, va a aprovecharlo el atacante y van a valer absolutamente nada toda esa infraestructura de seguridad que tienes.
Y uno dice, bueno, pero hay que actualizar el sistema operativo, este sistema ya no tiene soporte. Y la empresa, ¿qué es lo que dice normalmente? Díganlo allá mentalmente. Digan, no, pero es que aquí está corriendo un programa que no puede correr en Windows 10, que solo corren en Windows 98 o en Windows XP, que he visto casos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Ahí lo que debemos hacer es algo que les voy a comentar más adelante, que es un modelado de amenaza, que vamos a ver a continuación. ¿Hacemos lo necesario? Es lo que deberíamos preguntarnos si somos responsables de ciberseguridad en alguna empresa o si estamos en la fase de hardening dentro de un proyecto de consultoría. No existe control sobre los sistemas y hemos hablado de esto. Aquí viene un fallo muy importante de seguridad a lo que las compañías todavía no son conscientes. Existe un monitoreo sobre los procesos críticos. Para esto te va a ayudar mucho todo el tema de la documentación que has generado anteriormente. Los sistemas de defensa que tienes son deficientes y precisamente por lo que decíamos ahorita, que no existe el personal capacitado y aparte no los tienes correctamente configurados. Viene algo muy curioso y bastante importante y es la correlación de eventos, los famosos logs. En muchas de las empresas no almacenan los logs con periodos amplios de tiempo, sino por lo menos cada 3 meses. Cada 3 meses se van renovando todos los logs. Pero ahora vamos a ver con el caso práctico que les voy a mencionar lo importante que es tener un periodo amplio de logs dependiendo de la infraestructura que ustedes tengan claramente. Y bueno, y que no existe personal de ciberseguridad. En muchas empresas lo comentábamos anteriormente, existe es el ingeniero de sistema. Y el ingeniero de sistema es el de ciberseguridad, el de forense, el de malware, el de soporte que arregla la impresora, el que te instala el antivirus, absolutamente hace de todo. Y este es un error que puede costarle muy caro a las compañías. En enero de este año salió a auge el ransomware Maze. Creo que de hecho desde finales del 2019, pero a inicio de año empezó a pegarle durísimo a muchas compañías en todo el mundo. ¿Qué hacía este ransomware? Sencillamente encriptaba tu información y filtraba asimismo la información que sacaba de tus sistemas, de tu infraestructura como tal. Viene una famosa frase que dice mucho y es que soldado avisado no muere en guerra. Y yo tengo otra perspectiva y es que soldado avisado, incluso por más que lo avises, por más que leas, sí va a morir en la guerra si no está preparado. Y este fue el caso de una compañía donde tuvimos unos posibles vectores de infección que a la final se logró determinar que fue mediante el escritorio remoto. Inicialmente, cuando llegamos a revisar todo el incidente, los vectores de infección que habían, de acuerdo a los logs que se tenían, a los poquitos logs que se tenían, fue que pudo haber sido mediante el escritorio remoto y el SMB. Sin embargo, al descubrir que faltaban logs, y ahora les cuento un poco sobre eso, llegó la hipótesis de que también pudo haber sido un spear phishing o un phishing masivo que se envió a correos electrónicos de la compañía. A la final, después de toda la investigación que se realizó, se determinó que fue mediante el escritorio remoto, mediante el RDP de Windows. ¿Cuál fue el escenario de infección? Pues sencillamente el atacante no le importó en absoluto el firewall que tenía, ni los sistemas de seguridad perimetrales ni internos que tenía, no tuvieron la suficiente eficiencia para detener el ataque debido a que ingresó por un servicio que no estaba monitoreado. Luego de que ingresó a ese servicio, él empezó a recopilar información y contraseñas con un programita de Mimikatz que tenía dentro de cada una de las máquinas a las que se infectó. Como les dije ahorita, la infraestructura era un zoológico, tenía de todo un poco, así que fue muy complicado después de que se empezó la recuperación del incidente determinar o establecer un buen nivel de seguridad para que esto no volviera a ocurrir. Cuando se empezaron a revisar todo el tema de los logs dentro de la compañía, nos dimos cuenta de que a pesar de que el incidente fue a inicio de año, el primer mes del año, revisando los logs, nos dimos cuenta de que hacía 3 meses ya que el atacante estaba dentro de los sistemas de la compañía. Y 3 meses nos dimos cuenta porque era hasta donde llegaban los logs. O sea, de 3 meses hacia enero era lo único que teníamos de logs. De esos 3 meses hacia atrás no habían logs porque ya se habían eliminado y se habían creado los otros. Así que no sabemos si estaban desde muchísimo antes.
El sistema de antivirus, la base de datos de antivirus estaba desactualizada y aparte de esto no tenían activo los motores heurísticos que tenía pues el antivirus que ellos contenían. Duramos 5 días para restablecer toda la operación debido a la complejidad de la infraestructura y aparte para poder determinar exactamente desde dónde inició toda la infección. Después de 5 días, entonces, se pudo recuperar la operación. Pero ¿cuál fue el inconveniente? Filtración de información, pérdida de la operación durante 5 días, lo que afectó tanto la reputación como pérdidas muy grandes a la empresa a nivel económico y que la contingencia, como no había un plan de respuesta a incidente claro, fue muy improvisada. Entonces se tuvieron que crear turnos muy locos de toda la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana para poder monitorear todo lo que se estaba haciendo, porque aún cuando estábamos respondiendo al incidente, todavía el atacante intentaba conectarse a pesar de que el firewall ya lo estaba bloqueando, conectarse a las máquinas infectadas. Entonces tocó revisar cada una de las más de 1000 máquinas aproximadamente que tiene la empresa para poder determinar manualmente, porque tocó manualmente revisar cada una de las máquinas infectadas eh, para poder recuperarlo todo. ¿Por qué se tuvo que realizar este procedimiento manualmente? Precisamente porque la empresa no tenía una buena administración de su sistema, es decir, el WSUS no estaba funcionando correctamente. Así que se desplegó todo un equipo y se tuvo que realizar una contratación extra de personas para empezar a revisar todos los equipos de forma manual y al final recuperar los sistemas de información. Principales errores que sucedieron en este caso. Lo primero fue que no existían suficientes logs para determinar cuál fue la máquina por donde ingresó o el punto de entrada del ransomware o del atacante dentro de la compañía. Afortunadamente no tocó los sistemas SCADA, ni HMI, ni los PLC, porque estos sistemas sí tenían un buen nivel de administración de seguridad. Pero entonces hubo ahí un riesgo de que durante 3 meses pudo haber ocasionado daños a los sistemas industriales de la compañía. No existía un monitoreo de red, a pesar de que tenían, y vuelvo y lo repito, buenos sistemas de seguridad, no existía una buena administración y esto entonces lo convierte en sistemas totalmente ineficientes y que no sirven para absolutamente nada si no los estás monitoreando. Antivirus desactualizado, ya lo comentábamos ahorita, sin los motores de heurística activos, habían usuarios que tenían permisos que no eran necesarios y que esto también significaba mayores beneficios para el atacante en caso de haber ingresado a estos equipos. Protocolos SMB versión 1 y 2, imagínense, versiones 1 y 2 activas cuando este tipo de servicios ya cuentan con exploit públicos para que cualquier persona que busque en YouTube cómo explotar vulnerabilidad SMB lo haga sin ningún inconveniente. No tenían sistemas de IDS ni tampoco honeypot sobre los sistemas críticos y aparte de eso no habían planes de análisis de vulnerabilidades ni de ethical hacking. El último había sido con muchísima anterioridad y a pesar de que en ese informe los consultores habían dicho a la empresa de que tenían problemas de seguridad en el RDP y en el SMB, la empresa no hizo absolutamente nada, o por lo menos fue muy lento el proceso que realizaron. Así que ahí hubo un error muy importante. ¿Cuál ha sido la evolución del ransomware? Aquí llegó algo muy interesante y es que el ransomware Maze se distribuía mediante campañas de phishing en muchas de las compañías que infectó y otro también mediante los famosos exploit kits. Entonces, estos dos fueron los principales medios de transmisión de este ransomware para infectar a diferentes compañías dentro de todo el mundo. Algo curioso es que este ransomware te ofrecía un chat. Y ahora ya estamos encontrando muchísimos ransomware que te ofrece chat para solucionar los problemas que tú tengas. Si tú no puedes pagar el rescate, puedes negociar con el atacante y decirle, mira, yo no tengo 5 bitcoins, sino tengo 2 bitcoins. Y el atacante te dice, no, bueno, por 2 bitcoins te desencripto solamente las bases de datos. Y realmente el chat que se tuvo con el atacante fue algo así. ¿De qué manera podemos solucionar esto? Y el atacante decía, no, la única manera es pagar. E incluso llegó a un punto en el que nos banearon del chat precisamente porque
nos estaban comentando de que no íbamos a pagar el rescate ni nada de eso, entonces nos dijeron, vamos a banearlos del chat y no van a poder recuperar la información. Afortunadamente la empresa tenía copias de seguridad, así que eso simplemente fue como diversión para ver de qué manera actuaba el atacante mediante este chat. Lo interesante es que por acá miren arribita decía el tiempo ha expirado y ahora tenías que pagar el doble de lo que te estaban pidiendo inicialmente para poder recuperar la información. Entonces, inicialmente estaban cobrando $2.400 y eso se convirtió en $4.800 para recuperar la información que se había encriptado. Entonces, obviamente el rescate no se pagó nunca porque se logró recuperar con unas muy buenas copias de seguridad, que eso sí se destaca dentro de la compañía. Lo curioso del ransomware es que yo creo que muchos de ustedes saben que él publicaba dentro de su página web, que creo que ya está abajo, o creo que la cambió, por cierto, toda la información que había exfiltrado de las compañías. En muchas compañías filtraba toda la información, en otras solamente unas pruebas de que realmente sí tenían información de la compañía. ¿Cuáles son las prioridades o de qué manera entonces uno como consultor o como trabajador en el área de respuesta a incidentes debe centrarse en sistemas industriales? Las prioridades son los controles de acceso físico, puesto que normalmente estos sistemas están en una ala totalmente separada de la empresa, así que cualquier persona que pueda ingresar ahí va a tener total acceso a los sistemas. Unos buenos controles de acceso, una buena segmentación de la red IT y la red OT, y aquí entra todo lo que son los PLC, los sistemas HMI y por supuesto el SCADA. Una implementación con un firewall específico que tenga el famoso DPI, que es Deep Packet Inspection, para saber realmente cuándo podemos tener un atacante dentro de esta red. Transmisión de datos cifradas, eso es muy básico. Acceso remoto seguro, si realmente se necesita el acceso remoto al sistema SCADA o a cualquier sistema dentro de esta área como tal, debería asegurarse de que sea totalmente, valga la redundancia, seguro el acceso. Una protección especializada contra malware específico. Aquí entonces ya estamos hablando de tener protección contra troyanos, contra ransomware, contra incluso zero days. Si podemos tener algún tipo de protección que incluya ya temas de inteligencia artificial, pues sería muchísimo mejor dado la criticidad de este tipo de sistema. Y por supuesto, tener un buen plan de backups que la empresa lo tenía perfectamente y también asimismo un DLP para el SCADA y los sistemas HMI totalmente diferente al plan de respuesta a incidente que tienes normalmente para el resto de la infraestructura, dado que el nivel crítico de aquí es muy alto y normalmente estos sistemas manejan cosas muy delicadas. El plan de respuesta a incidentes debe ser específicamente para ellos y que los encargados de esta área sepan manejarlo totalmente. Muchas veces actuamos demasiado tarde y esto fue lo que pasó en esta compañía y en muchas otras compañías donde he tenido el privilegio para mí y la desgracia para ellos de atender el incidente, porque precisamente a pesar de que cuentan con sistemas, no tienen controles muy buenos, existe deficiencia en todo esto que tienen y ya van a actuar o van a meter entonces ahí sí personal capacitado, van a contratar, no sé, un firewall, van a meter un IDS, un honeypot y todos los sistemas que se puedan imaginar ustedes cuando ya les ocurre el incidente. Antes viene lo que comentábamos al principio. Eso no es necesario, eso no hay presupuesto para el tema de seguridad, pero después del incidente, que se dan cuenta de que se gastaron el doble o el triple de lo que pudieron haber invertido, porque era una inversión, no un gasto, esto, entonces ahí sí se dan cuenta de lo relevante que es. Así que no nos quedemos dormidos. Si de pronto alguno de los que está viendo esto ya les ha ocurrido un incidente, créanme que en algún momento les va a intentar pasar otra vez. Así que los resultados de ese siguiente incidente, el impacto de esto, o si llega a ser exitoso o no, va a depender exclusivamente de lo que tú apliques dentro de tu compañía. Y aquí viene algo muy interesante y es desarrollar lo que se le conoce como thinking evil o desarrollar el pensamiento malvado. Aquí utilizamos el modelado de amenazas, es decir, para cada activo crítico que tengas en la compañía o de mediana a alta criticidad, desarrollar cuáles serían las amenazas y los posibles vectores que un atacante podría aprovechar, vulnerabilidades asociadas y contramedidas.
Este modelado de amenazas es una muy buena base para partir y desarrollar el plan de respuesta a incidente, porque te van a permitir a ti saber cuáles son los posibles puntos de entrada a la compañía y cuáles son las posibles soluciones que tú puedes ejecutar. Entrena constantemente a tu equipo. Aquí sí hablemos netamente del personal técnico. Recuerda que ellos son una línea de defensa muy importante en caso de que el sistema falle y como es un sistema en algún punto va a fallar, así que queda solamente ellos. Pensar más allá del ethical hacking y con esto hacemos referencia al red team, que ya vamos a hablar esto, y que no exista el famoso papel muerto, por favor, que todo lo que esté en la documentación nosotros lo tengamos aplicado. Qué chévere que uno llegue a una compañía y precisamente te encuentres de que la información que tiene en su documentación también la están utilizando. Mejores sistemas no significa mayor protección, ya lo hablamos ahora precisamente de esto. Por más dinero que le inviertas a los sistemas, si no son eficientes los controles y la administración que se tiene, no te va a servir para nada. Y no dejar todo en manos de terceros, señores. A veces la cadena de suministro también puede ser un buen punto de entrada para el atacante. Para hablar un poquito del reptil y muy rápidamente, nunca vas a saber si estás preparado o si tu infraestructura realmente va a soportar el ataque, si tu equipo está preparado, si no has realizado un reptil antes. Por lo cual yo les recomiendo que si ustedes pensaban realizar un ethical hacking, también piensen en realizar el reptil para saber si los responsables de ciberseguridad de su empresa sí están capacitados y saben administrar realmente los sistemas en caso de que ocurra un incidente. Ya para ir finalizando, ¿qué puedo determinar yo como eficiente en un plan de respuesta a incidentes? Lo primero es que esté basado en el modelado de amenazas, que ya hablamos de eso, que sea realista y preciso, que sea realista y precisa y preciso, y para esto no necesitamos un documento de 100 páginas, necesitamos algo que sea preciso a cada uno de los puntos que tenemos en el modelado de amenaza, que el personal interno esté capacitado para atender el incidente, tener personal externo de respaldo en caso de que los que tengas dentro de la compañía no sean suficientes, que ojalá no fuera así, pero siempre hay que tener un plan B. El plan de contingencia con un despliegue rápido, que no demores a partir del incidente 45 minutos para decir, ah, bueno, hay que desconectar toda la red, que apenas se detecte el incidente en alguno de los sistemas o por alguno de los responsables, inmediatamente actúes con el plan que tengas de contingencia basado en el plan de respuesta a incidente. Y por supuesto, tener simulacros planificados de emergencia, y aquí entra todo el tema del Red Team. Entonces, señores, aumenta la complejidad de los ataques y así también aumenta la facilidad para realizarlos. Si tú buscas hoy en día cómo atacar Windows mediante el RDP o cómo atacar un sistema SCADA, te va a aparecer, créeme que tutoriales en todos los idiomas que tú quieras. Aparte, los papers que muchos investigadores publican de muy buena fe, por supuesto que sí, que nos sirven a nosotros como investigadores para saber cómo se pueden proteger estos sistemas. Créame que también el atacante lo está leyendo y él estudia muchas veces incluso más que nosotros porque ese es su trabajo, buscar una manera de lograr acceder a nuestro sistema y afectarnos. Así que ya sabemos, la próxima vez que estemos pensando en cómo montar un plan de respuesta a incidentes, recuerda todo lo que hemos hablado acá y créeme que seguramente vas a tener un excelente resultado y un impacto muy bajo en caso de que, ojalá no sea así, tengas un ciberataque a tu empresa. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, Edgar? No, Naum, ¿verdad? Muchas gracias. No, lo que tú has dicho es muy interesante y concuerda con los mensajes que dieron durante las charlas aquí. Espérate un momentito que se me entró. Bueno, la gente de InfoSight, por ejemplo, ellos dijeron el tema ese de después de limpiar la máquina después de un ransomware, la mayoría de las veces las personas no hacen más, dicen ya estamos libres. Y Claro. luego pasa exactamente lo que tú dijiste, ¿correcto? Se reinfectan. Sí, sí, eso pasa por la falsa sensación de seguridad que les queda después de que ya realizaron el trabajo arduo y dicen, no, ya nos comimos aquí todo el fin de semana, ya eso tiene que haber quedado listo. Y no es así. Exacto, exacto. Y entonces es muy interesante por ese tema de ser el triage es muy importante. ¿Es algo que tú has hecho o que haces después de la limpieza, hacer un seguimiento después con un triage y verificar que todo esté bien?
Sí, sí, precisamente es a partir de esa experiencia que ocurrió. Lo que normalmente recomiendo es eso, e incluso anteriormente, antes de eso, siempre recomendaba revisar por lo menos los equipos que fueron afectados, de pronto no los que no fueron afectados, sino los que fueron afectados. Pero después de este incidente que te comenté, que comentaba en la charla, lo que obligaba normalmente era que revisaran también los que no hayan sido infectados, porque el atacante es astuto y va a decir, ah, bueno, ellos van a limpiar los que están infectados, el que yo no infecté o el que no tiene el ransomware, no. Entonces yo voy a guardar por ahí un cebito y cuando ellos crean que ya todo está limpio, entonces ahí vengo yo y lo frío de nuevo. Exacto, y también los equipos que por X motivo están apagados durante la investigación, pero que ya han sido previamente infectados por Así el tema es. de que no sabemos hace cuándo fue que los infectaron, así que muy interesante. Otro tema que tocaste muy, muy bueno, me gustó el punto que dijiste que los gastos en ciberseguridad no son gastos de la empresa, sino una inversión. Eh, y lo hemos venido conversando en varios programas conversando con CISOs, con Andrés y con los invitados. El problema ahí es el tema de comunicación, ¿no? Del CISO o la gente encargada de ciberseguridad, de hacerle entender a los directores que es una inversión, no un gasto, ¿correcto? Sí, sí, eso suele ser muy complicado realmente porque los directores piensan solamente en para lo que están en su cargo, para dirigir. Y normalmente el tema del gasto en ciberseguridad, cuando son empresas grandes, pues es bastante altico esa inversión que tienen que hacer. Entonces ellos realmente van a sacar eso como, bueno, ¿y eso para qué me va a servir a mí a corto plazo? Y no, jefe, eso es en caso de que, entonces apenas ellos escuchen eso, en caso de que o por si acaso, ellos dicen, no, pero eso a mí no me va a generar una ganancia a corto plazo. Y de pronto eso podemos implementarlo más adelante. Entonces, en ese lapso de ese más adelante es cuando te ocurre el ataque y él dice, ay, sí, es verdad, yo aquí hubiera invertido esta platica y me hubiera ahorrado el doble o el triple. No, Exacto. no, Edgar, dale, es que La- quería preguntarle algo muy coloquial porque tú pusiste un ejemplo tan sencillo que le puede pasar a uno de una señora que va y pone la USB, ¿sabes? Y hay un atacante ahí y uno no sabe cuáles son esas alertas que uno puede tener en cuenta para saber si hay un hackeador en los sistemas o en esos cafés de internet, porque de verdad, ustedes tienen todo este negocio y saben, pero es que también ustedes le están hablando a la gente del común. Claro, bueno, para las personas normales siempre es importante estar alerta dentro de los equipos cuando uno ve alguna anomalía. Por ejemplo, que el equipo esté más lento de lo normal, que se te abran pestañas dentro del navegador o dentro del sistema que tú no estás acostumbrado a ver. Si estás dentro de una empresa, lo que siempre recomiendo es que notifiques inmediatamente a la persona de seguridad o a la mesa de ayuda, al helpdesk, para que te ayude con esto. En tu vida cotidiana es lo mismo. Yo siempre digo que desconfíen de Internet como si fuera el barrio más peligroso que hay en Internet. A que nunca vayan siempre vayan con la mentalidad de que me pueden hackear. Entonces, a donde tú vayas, siempre, a mí por lo menos me gusta tapar mucho la cámara. Yo siempre ando con la cámara tapada, no hacer temas de transacciones en lugares públicos. Muy poco recomiendo los cafés internet porque ya hoy en día hay muchachos que instalan un keylogger dentro de un computador para capturar tus contraseñas y tú ingresas inocentemente y ya quedas totalmente hackeada en ese punto. Lo mismo en los hoteles, aeropuertos, todo eso. La recomendación siempre es pensar como que siempre estás en peligro, como que te pueden hackear en cualquier momento e ir con muchísima astucia. Una de las primeras diapositivas que mostraste me causa problemas todavía y es el tema de que no hay dinero, no me importa la ciberseguridad, no nos van a atacar, estamos en Colombia. Esas son cosas que yo escuchaba hace 11, 15 años cuando estaba en Colombia. Me parece increíble que todavía hayan empresas que Sí, piensen así. sí, no, y créeme que la va a haber por muchísimo tiempo. Yo creería, ojalá que no, pero yo pienso que siempre va a existir esa empresa en algún punto porque como no le ha sucedido, entonces ellos no ven la necesidad de eso. Pero yo lo comentaba ahorita, ya hoy en día la seguridad en la empresa no es excusa porque existen soluciones open source que te brindan a ti muy buenos niveles de seguridad. Así que el que no quiere, es Es porque no porque quiere. no quiere.
Y Maritza, el ejemplo de Maritza, la pregunta de Maritza con el ejemplo que tú diste de la persona que limpia, y esto lo vamos a discutir con Emanuel, que ya está conectado aquí en unos minutos, lo conversamos con él también. Pero el caso de Tesla, por ejemplo, en Estados Unidos, hace un par de semanas que lo discutimos, donde un espía ruso le ofreció a un administrador $500,000 para que tomara un USB y lo conectara en el servidor dentro de la empresa de Tesla, obviamente para robar la información. Y les aseguraba que no lo iban a detectar, que iban a borrar todos los logs, o que si quería, podrían hacer que los logs apuntaran a alguien de la empresa que a él no le gustara, para que le cayeran encima al enemigo de él. Imagínate cómo uno puede competir o combatir esa clase como Sí, decíamos con Andrés, si alguien me ofrece $500,000, yo le digo, deme el, claro, ¿no? deme el Y, aparatico y chao. y Venga, eso es algo que oiga siempre va a ser, eso. eso es algo que siempre va a ser inevitable. O Eh, sea, como dicen acá en Colombia, por la plata baila el mono. Entonces, si yo llego y le digo a una persona que ya le llevo haciendo inteligencia y le digo, mira, de un banco, te voy a dar exacto, 20 millones de pesos porque solo metas esta USB en cualquier exacto, computador, dos exacto. segunditos y la sacas, Y listo. chao. Yo creo que Exacto. esa persona no lo va a dudar. No lo va a Y dudar más mucho. si uno lo convence así como tú dices, no, y yo hago que esto apunte para acá y tal, lo monta uno en una película, la persona va para eso, créeme. Exacto. Y, no, y eso es lo que vamos a comenzar ahora con Emanuel, porque yo sé que él va a hablar acerca de emulación de adversario Súper, y va a ser muy interesante. Yo le voy a tener esa pregunta lista. Nahum, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. con todo gusto. Espectacular la charla, como siempre. Muy buenos conocimientos. ¿Qué te pareció, Sí. Maritza, Nahum? No, pues me encantó, además qué pilera, de verdad, qué pilera ver en estas empresas gente tan joven y tan dispuesta y de verdad explicas, increíble, me encantó, aprendí un montón y de eso se trata, que todos aprendamos, todos los días aprendemos algo Así y es. No, eso es lo que muchísimas debemos hacer. gracias. Gracias de verdad por todo tu contenido, Nahum, y Listo. bendiciones con todo lo que estás haciendo. Vale, Edgar, Maritza, un placer de nuevo Un tenerlos placer. por acá. Hasta luego. Hasta luego, Nahum. Bueno. Maritza.